Nuevamente te envío mi saludo y mi abrazo, deseando que el Señor siga edificando tu vida a través de este diplomado y a través de este módulo que estamos trabajando de intervención en crisis y manejo del estrés. Como hemos venido trabajando en las sesiones anteriores, hemos definido el concepto de una crisis y hemos definido los tipos de crisis que se dan más comúnmente. Ahora, cuando volvemos a pensar que es una crisis, sabemos que la crisis va a ser un trauma, una situación, un evento que va a desencadenar en el individuo una desestabilización. Y esa desestabilización es tanto a nivel externo como a nivel interno. Cuando hablamos de el mundo externo de la persona, aquello que ha acontecido a la persona va a ser percibido, la situación en sí va a ser percibido como algo desconocido, algo extraño para esa persona, algo que es totalmente amenazante o tiene un significado incierto, confuso para la persona. Y el mundo interno de la persona también será modificado, se modificará su mundo subjetivo, sus percepciones. Y eso quiere decir que no articulará de la misma manera sus percepciones, su memoria, su identificación. La persona, los recursos que usaba habitualmente ya serán insuficientes para la persona y esto va a producir una desorganización. Los supuestos básicos que usaba la persona, que le producían equilibrio y seguridad, en un momento dado ya no les van a hacer el mismo efecto, y esto lo que crea en la persona es una indefensión, una falta de confianza y sobre todo un sentido de pérdida. Esta situación de crisis sin duda va a traer un gran estrés en la persona y por eso trabajamos el tema de intervención en crisis y manejo del estrés, porque sin duda una persona que está pasando por una situación de crisis va a estar también ante un alto grado de estrés. Entendiendo cómo el estrés, hay muchas definiciones que vamos a tener sobre el estrés. De hecho, nosotros estamos trabajando muchos términos que son polisémicos, que tienen, vamos a encontrar un sinnúmero de definiciones, pero una forma sencilla de definir el estrés es cuando el individuo se enfrenta a una situación de tensión, un evento que produce tensión, haciendo que el individuo desarrolle una serie de respuestas psicofisiológicas. Entonces, esa respuesta psicofisiológica nos dice que el individuo va a experimentar una serie de síntomas fisiológicos y también va a experimentar una serie de síntomas psicológicos. Y cuando pensamos en los síntomas fisiológicos que trae el estrés a la vida de una persona, podemos pensar en aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, hiperventilación, aumento de la sudoración, entre otros síntomas que puede sentir o experimentar una persona que está bajo una situación de estrés. Y cuando pensamos en el aspecto psicológico, obviamente es todo el malestar emocional y psicológico que la persona siente, pero tenemos que pensar desde la perspectiva psicológica cómo el estrés afecta nuestro aspecto conductual y cómo el estrés afecta el aspecto cognitivo. Y ahí tendríamos que mencionar otros síntomas o otras características que encontramos cuando estamos bajo una situación de estrés. El cuadro que estás viendo nos muestra justamente aquellas situaciones de estrés que la persona experimenta. Podríamos pensar entonces entre algunos aspectos, efectos negativos del estrés en la vida de una persona a nivel cognitivo: la incapacidad de tomar decisiones, la falta de concentración, los bloqueos en la actividad mental, los olvidos, la baja autoestima y alta sensibilidad a la crítica. Una persona cuando está
bajo una fase de estrés, sobre todo una fase de estrés, de resistencia y de agotamiento, presenta estas realidades y vemos que a nivel cognitivo la persona es afectada en gran manera. Igual esto trae afectación en el aspecto conductual, donde la persona entonces está más predispuesta a situaciones como accidentes, consumos de sustancias como las drogas, alcohol, cafeína en exceso, tabaco. Hay un exceso o un déficit de la alimentación, una alta excitabilidad, además de falta de sueño, de descanso, y esto produce tal vez una serie de reacciones emocionales desmedidas o de comportamientos desmedidos. Podríamos mencionar entonces que a nivel psicológico está la ansiedad, la agresión, el aburrimiento, va a producir estados de depresión, de frustración, de vergüenza, de mal genio, de tristeza, como otro de los factores que también el estrés produce en la vida de una persona. Por ello es importante cuando una persona está en una situación de crisis, es importante que la persona reciba una intervención, reciba un asesoramiento, un afrontamiento de parte de quienes están más cerca de la persona. En el caso nuestro, que somos una comunidad de fe, tenemos entonces que estar preparados para saber cómo brindar ese afrontamiento a las personas que están en una situación de crisis. Y ya se ha aprendido un poquito de eso en la sesión anterior, pero es importante entonces cómo ayudamos a una persona que está en una situación de crisis, que puede ser una crisis nerviosa en un momento dado, que puede ser una crisis nerviosa producida por alguna catástrofe, que puede ser una situación de crisis por una crisis inesperada, una crisis, ¿verdad?, circunstancial, o una crisis en la que la persona ha entrado ya después de todo un proceso de una crisis estructural, como lo hemos estado explicando. Entonces, lo que se recomienda es que haya una intervención, por lo menos en situaciones de una crisis inesperada, como una catástrofe. Se requiere que la persona reciba una intervención en crisis lo más pronto posible, y tal vez esa intervención tendrá un proceso de duración de 1 a 6 semanas, pero es importante que la persona reciba una intervención pronta ante esa situación. Y esa intervención no es nada más y nada menos que lo que nosotros llamamos como el afrontamiento. ¿Y qué es el afrontamiento? Es un conjunto de acciones y de recursos que la persona que va a ayudar a aquella otra persona que está en una situación de crisis va a poner en marcha para hacer esas modificaciones que han sido afectadas, esas modificaciones resultados y producto de el evento que le ha sucedido a la persona. Entonces, la persona que va a dar esa ayuda, que va a servir de esa manera, va a llevar a la persona a restablecerse, a volver a ese desequilibrio. Hay una reorganización, como lo hemos estado viendo. Por lo tanto, el afrontamiento existe desde la perspectiva cognitiva, desde la perspectiva psicológica y desde la perspectiva conductual. Ahora bien, pensemos en el afrontamiento emocional. En el afrontamiento emocional, lo que buscamos es restablecer el equilibrio emocional en el individuo, su equilibrio afectivo, y disminuir la conmoción. Un ejemplo podría ser cuando en ese afrontamiento le pedimos a la persona que pueda expresar sus emociones, que pueda expresar sus sentimientos. Cuando pensamos entonces en el afrontamiento conductual, lo que buscamos es
activar o manejar la situación estresante de forma positiva. Digamos que estamos ayudando a alguien, interviniendo en la crisis de alguien que ha pasado por una catástrofe natural. Entonces puede ser que en ese afrontamiento lo que necesitamos es que la persona se quede tranquila, y es lo que le vamos a hacer, facilitar. O necesitamos que la persona busque ayuda en ese afrontamiento que estamos haciendo de su crisis. Entonces es de qué manera queremos que la persona se active conductualmente. Estos son los tres tipos de afrontamiento que nos conectan también cuando nosotros estamos pensando en una situación de crisis y también una situación de estrés. Podemos pensar de que hay varias formas de intervenir. Y ahí la medicina o las ciencias sociales habla de las intervenciones en crisis que pueden ser primarias, que pueden ser secundarias, que pueden ser terciarias. Y cuando pensamos en las intervenciones de crisis primaria, es aquella intervención ideal. Es cuando nosotros decidimos prevenir antes que lamentar, como decimos en nuestro dicho aquí latinoamericano. Esa es la prevención primaria. Pero tengo que aclarar que obviamente estamos hablando de situaciones que pueden prevenir una situación de crisis, un evento desastroso, pero es muy difícil el 100% hacer una prevención primaria porque hay crisis inesperadas, como lo hemos estado conversando. Entonces hay situaciones que pueden desencadenar una crisis donde es bueno que haya una prevención primaria. Pienso en este diplomado y todo lo que estamos aprendiendo, y con todo lo que estamos aprendiendo creo que sería lindo que como líderes, como pastores, podamos entonces pensar qué cosas puedo yo llevar a mi comunidad de fe para lograr hacer prevención. Entonces, sin duda, hablar de los temas de salud mental, abrir espacio para que las personas puedan expresar emociones y sentirse seguros, a nivel tal vez de gobierno, que los gobiernos puedan trabajar con ciertas estructuras para evitar que hayan posibles situaciones. Entonces sí se puede dar la prevención primaria, y esta busca sin duda prevenir que el individuo pueda entrar en una situación de crisis. Otra intervención pues es la intervención secundaria, que se da justamente cuando el individuo está en una situación de crisis. Cuando esa intervención es inmediata, podemos decir que estamos brindando una intervención secundaria, y el objetivo de esta intervención es lograr justamente ayudar al individuo en ese estado de desorganización y desorientación a reorientarse, a reorganizarse. Sobre todo, esta intervención busca bajar el efecto o los efectos debilitantes que ha producido la crisis en el individuo, y también la intervención secundaria busca justamente lograr que la crisis se convierta en un proceso de crecimiento para la persona. ¿Quiénes pueden brindar esta intervención? Claro que todos los que son los especialistas de las ciencias sociales, de la salud mental, pero también personas que están siendo capacitadas a través del tiempo, y la experiencia por sus profesiones, por sus carreras, ayudan a que estas personas puedan intervenir. Por ejemplo, los pastores, los consejeros, los capellanes pueden intervenir en esa intervención secundaria. También lo pueden hacer líderes que se han capacitado en temas como este diplomado que estamos llevando adelante. Profesores, maestros, doctores están idóneos para poder hacer una intervención secundaria. Y cuando pensamos en otra intervención ante la crisis, tenemos las intervenciones terciarias,
que se dan cuando una persona no buscó ayuda en los momentos que estaba viviendo su crisis. De repente buscó mecanismos que le pudieron ayudar a seguir adelante. Sin embargo, estas crisis comienzan a producir una serie de trastornos y de daños, y entonces al final se convierte en una crisis no resuelta. Y las personas que no resolvieron, creyeron que resolvieron su crisis, pero realmente no la resolvieron porque ha traído una serie de traumas y de memorias y de recuerdos o de situaciones cognitivas que afectan las emociones y la conducta del individuo. Entonces la persona tiene que recibir ayuda, y esta va a ser una intervención de largo plazo, y sin duda las personas indicadas para este tipo de intervención son las personas, los especialistas de la salud mental, un psicólogo, un psiquiatra, etcétera. Entonces, ahí están las tres intervenciones que se dan. Ahora, cuando pensamos en la intervención secundaria, en ese momento es cuando es el momento oportuno para aplicar los primeros auxilios psicológicos en la intervención de una crisis. Y eso es lo que vamos a desarrollar ahora a continuación. ¿Cuáles son esos principios de auxilio psicológico?